geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Buenísimas tardes a los tres. Buenas tardes. Y me permitís, la ven también ahí en sus pantallas, Mar Gómez, meteoróloga, doctora en Ciencias Físicas. Buenísimas tardes, Mar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Voy a empezar por ella, con permiso de los tres caballeros, porque me interesa y porque abro ese abanico que tiene que ver con lo que está ocurriendo con ese volcán. Se va diciendo ya no es peligroso, no hay gran problema para las poblaciones. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo estás viendo tú este asunto desde primera hora de la mañana con la erupción de este volcán? Que se habla de que es una erupción hawaiana. Yo no sé, cuéntanos un poco, por favor, ponnos en antecedentes. Sí, bueno, pues al final ha entrado en erupción. Ya sabéis que a mediados de noviembre aproximadamente pues empezamos a ver esas imágenes con esas grietas en la península de Reykjanes, en Islandia, en la parte más occidental, suroccidental del país. Y bueno, pues se empezó a hablar de que podía ocurrir una erupción inminente. Finalmente han tenido que pasar pues prácticamente un mes para que esto sucediera. Y es cierto, de momento pues no corre peligro a la población. Es cierto que ya se tomaron las medidas de evacuación, se evacuaron a 4.000 personas, en Grindavik, cuando tuvo lugar pues todos esos eventos y ese enjambre sísmico, y ahora mismo pues no hay peligro. Es cierto que se habla de que es una erupción fisural, que quiere decir que es más o menos una hendidura lineal en la corteza terrestre a través de la cual se expulsa lava. No tiene nada que ver con esa erupción del año 2010, la del Eyjafjallajökull, en la cual bueno, pues se tuvo que cerrar el tráfico aéreo. Así que de momento parece que está todo bastante controlado y se ha declarado el estado de emergencia allí en el país. Esto precisamente, porque a veces uno le choca, ¿no? Si está todo controlado, ¿por qué hay estado de emergencia? Mar, perdón. Bueno, sí, no deja... Sí. No, justo, te iba a preguntar, ¿dónde está el punto, ¿no?, en el que la cosa se puede complicar? Al final, esto, para el que no lo sepa, está a 40 kilómetros de la capital, quiero decir que hay un cierto riesgo. ¿Qué esperáis, los que sabéis y conocéis en profundidad este tipo de asuntos? ¿Qué esperáis que ocurra? ¿Cuánto tiempo va a estar así? ¿Hasta qué punto no es peligroso? ¿Y a partir de qué momento se puede convertir en un problema? Bueno, hay que tener en cuenta que esto es un fenómeno natural, ¿no? Y podemos hablar de que está siendo monitorizado, de que hay ciertas predicciones, de que está, entre comillas, más o menos controlado, pero Islandia es un país altamente sísmico y altamente vulcanológico. Entonces, bueno, lógicamente se tiene que declarar el estado de emergencia porque tenemos un fenómeno natural que no sabemos cómo puede evolucionar. Sí que de momento la situación está controlada, pero como todo fenómeno natural, pues a veces escapa de nuestro control, ¿no? Y es importante establecer esas medidas preventivas pues para evitar daños mayores. Como decía antes, pues se evacuó a gran parte de la población de Grindavik cuando empezaron a verse esos pequeños signos, esas pequeñas muestras de actividad sísmica. Después fueron más prominentes, vimos esas grietas en el suelo, esos socavones. Se hablaba de que iba a entrar en erupción de forma prácticamente inmediata, ha sucedido ahora, y bueno, y otros muchos volcanes activos en Islandia, ¿no? Al final, entonces hay que tener precaución y seguir monitorizando qué es lo que está haciendo el Servicio Meteorológico islandés. Esto ha pasado allí, efectivamente, lo están monitorizando constantemente, vamos a ver qué más pasa, y hasta qué punto perjudica esto al espacio aéreo, hasta qué punto puede haber un problema real, como estás comentando, Mar, y sobre todo, hasta qué punto el hecho de que se prolongue puede acabar generando un problema, incluso comercial. Pero bueno, por cierto, Mar, antes de dejarte marchar, no sé qué ha pasado en estos dos días, pero no tiene nada que ver, yo lo sé también. Pero en China hemos visto también un terremoto de una magnitud importante, con más de 120 muertos. Es decir, ahí ha habido un problema real que este sí ha resultado algo más inesperado. No sé si por la falta de control o porque no es un momento en el que creyesen que esto debiera de pasar estacionalmente. Bueno, los terremotos la verdad es que son totalmente impredecibles, por eso de hecho provocan tantos daños y tantas muertes. China se encuentra ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una región altamente con un alto riesgo sísmico, y por lo tanto este tipo de fenómenos pueden suceder en la zona. Ocurre también en otros países, como por ejemplo Japón, y bueno, si seguimos pues todo ese cinturón del Pacífico, pues California, parte de América del Sur, en fin, Oceanía, toda esa zona está muy sujeta tanto a erupciones volcánicas como las que tienen lugar, por ejemplo, en Indonesia, como a terremotos de esta índole. Y como decía, pues muy difíciles de anticipar, y bueno, las pruebas las tenemos, ¿no? Cada vez que sucede un fenómeno de estos, pues la población se ve sorprendida. Así que desafortunadamente todavía nuestra tecnología no ha llegado a poder predecir de forma acertada pues este tipo de fenómenos. Pues vamos a ver qué pasa y cómo. Mar, si se complica la cosa, te volvemos a llamar. Sobre Claro todo que sí. para que nos lo cuentes y veamos qué pasa. Mar Gómez, meteoróloga y doctora en Ciencias Físicas.
que hablemos, pero que no sea porque se haya complicado. Abrazo fuerte. Efectivamente. Gracias, abrazo fuerte. Chao. Decía, están al otro lado Eduardo Irastor.